Saludos jóvenes, bienvenidos a la unidad 3. El día de hoy hablaremos sobre los servicios de aplicaciones web y acceso remoto con el objetivo de poder configurar un servidor de acceso remoto para los recursos de la red. El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. Toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de Internet y se envía a nuestros dispositivos o equipos. Los datos que se requieren en este momento quedando una copia temporal dentro del equipo personal en uso, mientras que un servicio web ofrece la entrega de datos de forma completamente autónoma a través de una API, intentando simplificar la diferencia entre una aplicación web y un servicio web, que es la aplicación en un sistema de gestión diseñado para ser usado por humanos, mientras que un servicio web es un sistema diseñado para ser usado por otros programas. En la arquitectura de servicio web existen tres partes: proveedor de servicio web, el que pide el servicio web y el publicador. El proveedor de servicios envía al publicador del servicio un archivo WSDL con la definición del servicio web. El que pide el servicio contacta con el publicador y descubre quién es el proveedor, protocolo WSDL, y contacta con el proveedor, que es el protocolo SOAP. El proveedor valida la petición de servicio y envía el dato estructurado en formato XML utilizando el protocolo SOAP. El archivo XML es validado de nuevo por el que pide el servicio utilizando un fichero XSD. Los servicios web grandes usan mensajes XML que siguen el estándar SOAP, protocolo simple de acceso a objetos, un lenguaje XML que define una arquitectura de mensajes y formatos. Estos sistemas a menudo contienen una descripción legible por máquina de las operaciones ofrecidas por el servicio, escritas en el lenguaje de descripción de servicio web, WSDL. Un lenguaje XML para definir interfaces sintácticamente. El protocolo simple de acceso a objetos es un protocolo que utiliza mensajes XML para realizar RPC, llamadas de procedimiento remoto, es decir, llamar a una función en otro programa normalmente remoto. Las solicitudes se codifican en XML y se envían a través de HTTP. Las respuestas se codifican en XML y se reciben a través de HTTP. Web Service Protocol Stack es un conjunto de servicios y protocolos de los servicios web. XML, formato estándar para los datos que se vayan a intercambiar. SOAP o XML RPC son protocolos sobre los que se establece el intercambio. Otros protocolos: los datos en XML también pueden enviarse de una aplicación a otra mediante protocolos normales como HTTP o como FTP o con SMTP. WSDL es el lenguaje de la interfaz pública para los servicios web. Es una descripción basada en XML de los requisitos funcionales necesarios para establecer una comunicación con los servicios web. UDI, protocolo para publicar la información de los servicios web, permite comprobar qué servicios web están disponibles. WS Security es un protocolo de seguridad aceptado por un estándar, por OASIS, y garantiza la autenticación de los actores y la confidencialidad de los mensajes enviados. La pila de tecnología de servicios web es en transporte de servicios. La capa de transporte de servicios entrega mensajes entre aplicaciones. Esta capa generalmente implementa el protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP. El protocolo simple de transferencia de correo, SMTP, o el protocolo de transferencia de archivos, FTP. REST, que es un Representational State Transfer, es una arquitectura que, haciendo uso del protocolo HTTP, proporciona una API que utiliza cada uno de sus métodos: GET, POST, PUT o DELETE, etc.,
para poder realizar diferentes operaciones entre la aplicación que ofrece el servicio web y el cliente GraphQL, que es una arquitectura alternativa a REST. Ventajas. El servidor crea objetos remotos, hace accesibles referencias a esos objetos remotos y espera a que los clientes invoquen a estos objetos o a sus métodos. Por otro lado, el cliente obtiene una referencia de uno o más objetos remotos en el servidor e invoca a sus métodos. Permitir invocación de métodos de un objeto por objetos que residan en diferentes máquinas en entornos heterogéneos. Los objetos pueden estar desarrollados en diferentes lenguajes. Los equipos pueden tener diferentes hardware, sistema operativo, y los equipos pueden estar conectados entre sí usando distintos protocolos de comunicación. Facilitan el desarrollo de aplicaciones distribuidas para realizar transacciones. No pueden compararse en su grado de desarrollo con los estándares abiertos de computación distribuida como Corba. Su rendimiento es bajo si se compara con otros modelos de computación distribuida, tales como Java Remote Method Invocation, RMI, Corba o Distribution Component Object Model, que es DCOM, que es uno de los inconvenientes derivados de adoptar un formato basado en texto. Y es que entre los objetivos de XML no se encuentra la concisión ni la eficacia de procesamiento. Al apoyarse en HTTP, pueden esquivar medidas de seguridad basadas en firewall, cuyas reglas tratan de bloquear o auditar la comunicación entre programas a ambos lados de la barrera. El acceso remoto es el acto de conectarse a servicios, aplicaciones o datos de TI desde una ubicación distinta a la sede central o a una ubicación más cercana al centro de datos. Esta conexión permite a los usuarios acceder a una red o a una computadora de forma remota a través de una conexión a Internet o telecomunicaciones. Una vez conectado se puede tener un control total sobre el dispositivo al que se está accediendo remotamente. Entonces se podría ejecutar cualquier aplicación o abrir y archivar en el ordenador. En un perfil de conexión se incluye esta información. El tipo de protocolo se puede elegir entre PPP y SLIP. Se recomienda que se utilice PPP siempre que sea posible. La selección de modalidad, la selección específica al tipo de conexión y la modalidad de operación para este perfil de conexión. Tipo de conexión especifica el tipo de línea en el que se basan las conexiones y si estas son de marcación, originador o de respuesta, receptor. Puede elegir de entre los tipos de conexión, línea conmutada, línea alquilada dedicada, L2TP, protocolo punto a punto o PPoE, solo que está soportado para los perfiles de conexión de originador. La modalidad de operación disponible depende del tipo de conexión. La configuración del enlace especifica qué tipo de servicio de línea utiliza esta conexión. Las opciones dependen del tipo de selección de modalidad que elija. En el caso de una línea conmutada y de una línea alquilada, puede elegir de entre estas opciones una sola línea o agrupación de líneas. Protocolos de acceso remoto. Telnet es un protocolo que sirve para emular una terminal remota, lo que significa que se puede utilizar para ejecutar comandos introducidos con un teclado en un equipo remoto. Para que la conexión funcione, la máquina a la que se accede debe tener un programa que reciba y gestione las conexiones. Características. El puerto utilizado es el 23, comunicación bidireccional orientada a texto, utilizando una terminal. Se aplica una conexión TCP/IP, envía datos en formato ASCII codificados en 8 bits y opera en un entorno cliente-servidor. El equipo remoto se configura como servidor, por lo que espera que el otro equipo le solicite un servicio. Funcionamiento. Se puede utilizar en varias plataformas, Unix, Windows y Linux. El comando para iniciar una sesión es telnet más el nombre del servidor o telnet la dirección IP o telnet la dirección IP y el número de puerto.
Ventajas: es muy útil para arreglar fallos a distancia sin estar físicamente en el sitio de la máquina de fallas. Facilidad de conexión. Desventajas: la seguridad. Todos los nombres de usuario y contraseña para conexiones viajan por la red como texto plano, sin cifrar. Cualquiera que espíe el tráfico de la red podría obtener estos parámetros. SSH, desarrollado en 1995, es un reemplazo seguro para programas de acceso remoto como Telnet, RSH, RCP y FTP. Utiliza métodos de autenticación por clave pública para establecer una conexión cifrada, segura, entre cliente y servidor. Características: SSH cifra la sesión. Las claves de cifrado son conocidas por quien emite la información y por quien la recibe. Una alteración de la clave modifica el mensaje original. El usuario puede verificar que si conectado al servidor que se conectó inicialmente, cuando un usuario se autentica, se crea un canal seguro, cifrado por donde intercambiar la información. SSH utiliza algoritmos de cifrado de 128 bits. El cliente tiene la posibilidad de administrar la máquina como que si estuviera delante de ella. Funcionamiento: el cliente inicia una conexión TCP sobre el puerto 22 del servicio y el cliente y el servidor se ponen de acuerdo en la versión de protocolo a utilizar y el algoritmo de cifrado. El servidor manda su clave pública al cliente y cuando el cliente recibe la clave, la compara para verificar su autenticidad. Con la clave pública del servidor, el cliente crea un mensaje con la clave y el algoritmo seleccionado para cifrar se envía al servidor de forma cifrada. Si todo es correcto, el cliente queda autenticado. Versiones de SSH: la versión 1, uso de algoritmos de cifrado patentados, sin embargo algunos han expirado y es vulnerable a un hueco de seguridad donde un intruso puede introducir datos. Versión 2, algoritmo de intercambio de llaves sin que sea vulnerable al hueco de seguridad. BNC es una herramienta de control remoto de ordenadores para manejar equipos a distancia conectados por una red, usando el teclado y el ratón y viendo la pantalla igual que si estuviera delante de la máquina. No impones restricciones en el sistema operativo del servidor con respecto a la del cliente. Está basado en una estructura cliente-servidor. El servidor se ejecuta en el ordenador que tiene que ser controlado y el programa cliente donde va a controlar. Varios clientes pueden conectarse a un servidor BNC. Funcionamiento: un sistema BNC se compone de servidor y cliente. Protocolos RFB basado en una primitiva gráfica del servidor al cliente y un cliente se conecta al puerto 5900 para conectarse a un servidor. Un servidor puede conectarse a un cliente de modo de escucha y el servidor envía pequeños rectángulos de la frame buffer para el cliente. Ventajas y desventajas: un solo administrador puede gestionar muchos ordenadores, evitándose muchos desplazamientos. No es seguro. RDP, protocolo desarrollado por Microsoft para la comunicación en la ejecución de una aplicación entre una terminal, mostrando información del servidor, y un servidor Windows. El servidor recibe información dada por el cliente mediante el ratón y el teclado. Usa el puerto 3389 TCP y la información gráfica que genera el servidor es convertida a un formato propio RDP y enviada a través de la red a la terminal, que interpreta la información contenida en el paquete de protocolo para reconstruir la imagen a mostrar en la pantalla del terminal. Características: permite el uso de colores de 8, 16, 24 y 32 bits. Cifrado de 128 bits, permite seguridad a nivel de transporte. El redireccionamiento del audio permite al usuario ejecutar un programa de audio en una ventana remota y escuchar el sonido en
el ordenador local. Los invito a que realicen las autoevaluaciones de este tema y nos vemos en la siguiente video clase. Gracias.